Se cumplen 20 años de la Cumbre de las Américas y quien era intendente del partido de General Pueyrredón por aquel entonces era Daniel Katz. Gracias por venir. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, gracias a ustedes. ¿Cómo recuerda de este momento tan icónico para Mar del Plata? Con mucho cariño, Ajá. Me parece increíble a veces que lo hayamos hecho. 20 años ya, ¿no? 20 años ya, 20 años de algo que realmente marcó a la ciudad de Mar del Plata. ¿Es el hecho más importante o entra en el podio sin duda, de la historia de la ciudad? Yo creo que sí, que entra en el podio sin lugar a dudas. Es muy difícil calificar cuál es el más importante. Hubo muchos hechos importantes, gracias a Dios, en la ciudad. Pero creo que sin lugar a dudas está en el podio, como decís vos. ¿Cuándo se entera usted o cuándo se entera Mar del Plata que iba a ser sede de la Cumbre de las Américas y con cuánto tiempo se preparó? Fue una historia muy interesante. Nosotros nos enteramos un día de casualidad prácticamente que Argentina iba a ser sede de las cumbres. La verdad lo vimos en un diario de tirada nacional, en aquel entonces era mucho más habitual leer el diario físico de papel. Teníamos esa rutina con quien era mi secretario privado, Aníbal Drago, todas las mañanas muy temprano y leímos que Argentina había sido designado país anfitrión. Y él fue realmente quien me dijo, ¿te parece que vayamos y pidamos para Mar del Plata la cumbre? Por supuesto lo eché, le dije, hay que situarse. En el momento que nosotros nos habíamos hecho cargo del municipio, en el 2001, el país colapsado y demás, todavía veníamos con esa, digamos, esa inercia de conflicto permanente y demás. Y a la tarde lo llamé y le dije, bueno, dale, lo estuve pensando, vamos a explorarlo. Y ahí empezó un camino muy largo, disputando básicamente con Bariloche y Córdoba el tramo final. Estamos hablando de una disputa de 4 años casi, bueno, o por lo menos... No, de un año y medio, digamos. Pero claro, ustedes se enteraron en 2001, 2002, hasta 2005. Sí, nos enteramos en realidad 2003. Bien. Yo por eso te dije de la inercia del conflicto del 2001. Y te decía, llegamos cabeza a cabeza con esas dos ciudades a las que las apoyaban personal y directamente sus dos gobernadores, que en aquel entonces eran, no sus dos gobernadores, en el caso de Río Negro era Pichetto, que era una espada muy importante de Néstor Kirchner, y por el otro lado sí, el gobernador de la Sota, y nosotros íbamos medio solitos. Allí tuvimos una pulseada muy grande, teníamos grandes ventajas y alguna desventaja importante, el tema de la seguridad básicamente. Claro. Tener el 50% de nuestro frente a cubrir, dado por el mar, era una desventaja en términos, para los especialistas, ¿no?, de inseguridad. Hasta que un día sonó el teléfono y me dijeron que era de Presidencia de la Nación. Levanté el teléfono y era el expresidente Néstor Kirchner, que me decía, bueno, prepárate, porque acabo de tomar la decisión y la cumbre va a ser en tu ciudad o va a ser en Mar del Plata. Me imagino lo que debe ser esa preparación. Un susto. Tremendo, ¿no? Saber que viene el presidente de los Estados Unidos con todo lo que eso significa. Todo, pero aparte nosotros habíamos propuesto una serie de obras necesarias para hacer la cumbre de manera eficiente, que realmente eran mucha obra en muy poco plazo. Tuvimos poquito más de un año para ejecutar todas las obras, que iban desde alargar la pista del aeropuerto y hacerlo realmente de alternativa internacional. Perfecto. Para los más viejos que nos escuchen lo recordarán, pero los más jóvenes no tienen por qué saberlo, pero la Ruta 2 terminaba como autovía, como doble mano, justamente a la altura del aeropuerto, de la entrada del aeropuerto, un poco antes, y venía mano y contramano hasta la avenida Luro, metimos eso y después un montón de obras que no quiero cansar. Algunas reconozco que las traficamos, desagüe de la avenida Libertad de Champañat hasta 180, la colectora de la Ruta 11, todas se planteaban como vías de escapes alternativos en caso de conflicto. Para ese entonces llegó el puente también de Punta Iglesias, por ejemplo. Para ahí llegó todo lo que fue la renovación de la costa marplatense, el puente de Punta Iglesias, la rotonda del Golf, todo el frente de la base naval y todo, digamos, el armado de lo que es la costa en la ciudad de Mar del Plata. ¿Y qué lugar tenía el intendente de General Pueyrredón entre tanta seguridad, entre tanto protocolo? ¿Le permitían ingresar, por ejemplo, al Hotel Hermitage, que era donde se realizaban la mayoría de las...? Sí, yo fui uno de los
afortunados, digamos. Yo tenía un free pass que podía ingresar, salvo al salón donde propiamente debatían los presidentes. Yo pude ingresar a todos lados. Para mí fue una experiencia inolvidable, insuperable. Creo que para los marplatenses también, la ciudad cerrada por temas de seguridad. Y como vos decías, la presencia de todos estas imágenes que estamos viendo son impresionantes. Todos los presidentes del continente aquí en la ciudad de Mar del Plata debatiendo cuestiones estratégicas muy importantes, pero cada uno de ellos con sus servicios de inteligencia, sus servicios de seguridad, sus equipos de prensa. Todo un soporte hizo que Mar del Plata fuera un poco, la mirada del mundo estuvo sobre nuestra ciudad durante muchos días, varios días antes que empezara la cumbre y varios días después. Más de 10.000 efectivos, tres anillos, según dicen, de seguridad, así todo. Lógicamente, hubo incidentes. Hubo incidentes, y permíteme que te corrija, no lógicamente, porque no debería haber habido... ¿Vio cómo es en este tipo de reuniones? A ver, a mí me acosaban, ustedes, los medios de comunicación, pero me acosaban de buena fe, digamos, y gran parte de las preguntas eran cuántos muertos estimábamos que iba a haber, si habían llegado las bolsas para trasladar cadáveres, si era cierto que iba a haber francotiradores en las azoteas y demás. La verdad que el saldo fue sumamente positivo. Los incidentes en la avenida Colón, la verdad que un poco el Estado Nacional los canalizó y permitió que fueran allí. Perdón, el Estado provincial. Alguien negoció con un segmento, esto que estamos viendo no tuvo nada que ver con la contracumbre, que fue la expresión del polo opuesto ideológico a la cumbre, digamos, o a lo que se trataba en la cumbre. En esta usted arriesga y se va hasta los incidentes. Sí, por supuesto, porque lo que estaban rompiendo, por eso me ves ahí, y entré solo, un loco, a enfrentarlos, porque estaban rompiendo. Bush ni se enteró de esto, digamos. Los promotores del ALCA ni se enteraron. Y lo que rompían, más allá de alguna multinacional, que no lo justifico de ninguna manera tampoco, pero era un polirrubro, era una roticería, era un kiosco, una casa de alarma, de marplatenses trabajadores que no tenían nada que ver y no merecían que pasara esto. Se prendió parcialmente fuego el departamento de unos jubilados ahí en Colón y Santa Fe. Ni los bomberos podían entrar porque la policía de la provincia había cerrado con cadenas las vallas y candado y nadie encontraba el candado. Fue un momento muy feo para la ciudad de Mar del Plata y me parecía que yo tenía que estar al frente de eso. Y por otro lado, sí, en el estadio José María Minela, la presencia de Hugo Chávez, la presencia de Diego Armando Maradona, también presencia fuerte. Ahí estamos viendo también de fondo algunas imágenes. Sí, una presencia y una movida muy fuerte, un estadio mundialista prácticamente lleno. ¿Cómo es en ese sentido? A ustedes lo convocan y le dicen necesitamos un lugar para albergar toda esta gente. A nosotros, ahí sí, la Cancillería Argentina nos dice que ellos van a facilitar, de hecho pusieron los trenes para trasladar, entre otros, a Diego, que ellos iban a facilitar, que iban a poner sonido, que iban a poner, si nosotros podíamos facilitar algún ámbito. Y nos pareció que lo más razonable era el estadio mundialista, para no alterar el resto de la ciudad de Mar del Plata. De hecho, fueron las marchas por la Avenida Independencia de llegada y de retirada de este acto que estamos viendo, que fue una expresión genuina, que fue una expresión, diría yo, tranquila, ordenada, de una forma de ver y de pensar la realidad distinta. Y con buen criterio también de Cancillería, de poder dar un lugar para que no haya disturbios en la ciudad. Absolutamente, porque prohibir nunca es un buen consejo. Un buen camino, ¿no? Un buen camino, nunca. Más vale facilitar y dar libertad de expresión a todo el mundo, articular con todo el mundo, y eso fue lo que se hizo. ¿Cree que Mar del Plata supo aprovechar haber estado en la vidriera del mundo durante esos días? Yo creo que sí, que lo supo aprovechar. Después no sé si hubo continuidad en los años para este tipo de eventos, pero eso ya tiene que ver con administraciones que nos sucedieron. Mar del Plata venía, al igual que la Argentina, el de 2001, con una desinversión fabulosa, con la excusa, siempre lo digo con mucho respeto, de la cumbre. Recibimos más de 500 millones de dólares en inversión, que hoy están, porque hoy cuando chicos que por ahí no habían nacido en el momento de la cumbre
toman mate en Punta Iglesias, toman mate en el Paseo por Arriba, en el Primavesi, en la costa. Cuando en el verano todos los que venimos del sur nos descomprimimos porque existe la colectora y se puede hacer mano y contramano, la diagonal Alberdi, infinidad, insisto, de obras, las disfrutamos, ya no nos acordamos por qué tenemos esas cosas, pero las tenemos por este hecho histórico que fue la cumbre. Pero aparte, mirá, una anécdota, a mí me tocó estar, por motivos que no vienen al caso, muchos años después, en Venezuela, todavía vivía Chávez, y en una entrevista que él estaba, cuando me presentan como el intendente de Mar del Plata, Chávez lo primero que dijo es donde está la cumbre. Él le agregó donde enterramos el Alca. Pero que la gente recuerde Mar del Plata por un hecho puntual es algo importante. Cortita porque tengo poco tiempo. Chávez fue el único que no se hospedó dentro de los anillos. Chávez fue el único que no se hospedó dentro de los anillos, pues decía que quería estar muy cerca de la gente, pero pidió 800 policías más de refuerzo para su seguridad. Claro. Daniel Katz, impecable, gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes.